Ezequiel de Lutri? ¿Cómo estás, Leo? Para mí es un re gusto estar con vos acá. No sé qué hacemos, hablamos, es media hora. Sí, vamos, charlemos un poco. A mí la verdad que hay gente que, viste que tenés que caretearla y decir, tengo que estar con este y no sé cómo es, no me interesa, ¿no? Siempre me caíste re bien. Nos pasa lo mismo, Leo, así que estamos, pero de súper bien. Y creo que eso tiene que ver con que de alguna manera, eh, quizás cuando... no vale, no puedo hacer lo mismo. No, yo hice la tarea, Leo. Pero digo, yo supongo que eso tiene que ver con que cuando uno está compartiendo sin tratar de demostrar que sabe más que el otro, sino intercambiando info, disfrutando del hecho de la comunicación, me parece que eso es lo que hace que todo sea mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. Y me hace pensar que yo siempre trato al tema mitológico como en un principio aquello que uno no conoce, ¿no? Algo que escucha de referencia y que es tan distinto a uno que es como el otro, ¿no? Es el monstruo, aquello que uno no, con lo que no tiene contacto. Yo te tiro como para que arranquemos desde algún lado. Dale, perfecto. A mí me gusta lo que decís del monstruo. Digo, ¿no? El monstruo como lo distinto, como lo diferente, como el espacio del caos, pero un caos como a ser conquistado. Y yo creo que los dos tenemos una fascinación con el tema del monstruo. Digo, me parece una cosa muy curiosa que los dos hayamos enganchado el tema del Minotauro, ¿no? Es decir, evidentemente para nosotros, para ambos, el monstruo representa algo fundamental dentro del contexto mitológico. Vos tenés además todo un laburo con dragones, digo, es decir, una llegada al monstruo, pero no al monstruo desde el miedo, sino al monstruo desde lo distinto. Bueno, quizás porque de alguna manera yo toda mi vida me he sentido de alguna forma un monstruo. Creo que es lo que nos pasa a aquellos que somos adoptados. Yo lo supe desde el primer, a diferencia del Rodolfo de la novela de Monstruo, yo lo supe desde siempre, pero aún así uno siente que hay algo que no comparte con el resto, que uno es diferente de una manera que solamente lo puede comprender, por lo menos lo que piensa uno de chico, alguien que ha pasado por una situación parecida. Y quizás por eso es que los seres mitológicos para mí eran un refugio de aquello que no se conoce, pero uno lo quiere conocer para poder entablar una relación. Quizás lo que quería defendiendo los mitos era un poco decir, bueno, miren que no soy tan malo y que por ahí es bueno conocerme. Leo, ¿y vos pensás que los mitos, digo, te ayudan como a resolver o enfrentar problemas de la cotidianidad? Totalmente, totalmente. Yo creo que de alguna forma las historias de los mitos nos permiten vernos en un espejo tan diferente que nos ayudan a abrir la cabeza y dejar entrar nuevas posibilidades, nuevas formas, quizás engañarnos para poder hablar de lo que realmente nos pasa, ¿no? Yo te cuento esto y ahora quiero que me cuentes vos un poco cómo surgió tu novela, pero vos es que Monstruo surge en Río Cuarto, estábamos dando un taller, de estos talleres que a veces hacen en las escuelas, que son a veces tanta gente que no podés decirle, bueno, escriban sobre tal cosa. Eso está en el libro porque está dedicado, puede ser, a esa escuela, y lo que la idea fue, bueno, vamos a generar un ser mítico que entre en una escuela y que se esconda entre los alumnos. Y mientras iban tirando ideas y qué sé yo, que finalmente terminó surgiendo la del Minotauro casi por unanimidad, yo creo que tal vez porque hay una parte de estos seres como pasa con los sátiros o como pasa con las sirenas, que hay una mitad que sí nos resulta familiar, ¿no? Y hay otra mitad que es como la mágica, quizás digo, ¿no? Y un chico le salió, cuando yo les pregunté por qué se escondía en la escuela, dijo así casi como que le salió del inconsciente, es decir, porque se está escondiendo de su padre.
Y a mí me pasó un montón de cosas con eso. O sea, supongo que a vos te pasa lo mismo cuando te rompen las cosas la cabeza en distintos niveles. Sí, te entiendo perfectamente. El primero era porque este chico seguramente no sabía la leyenda del Minotauro, tanto como para saber esa relación que había, por qué el Minotauro estaba encerrado, por qué el padre, por qué era mitad toro, digo, todo ese tipo de elementos que uno que tiene más recorrido hace. Y por el otro lado lo que me pasó fue el hecho de decir, wow, ¿qué es lo que me está denunciando él sin saberlo de su relación con su padre? Digo, y esta para mí lo importante, ¿no? De esto de que sirva como vínculo el libro o como vehículo para uno hablar de esas cosas que están enterradas muy profundo de uno, ¿no? Yo pienso, León, en la idea de máscara. Es como que de alguna manera también la máscara del mito te permite revelar con más facilidad, ¿no? Es decir, cuando vos te pones una máscara, cuando no te ven, cuando te ocultás de alguna manera atrás de la metáfora, podés sacar más libremente lo que te pasa, ¿no? Es decir, como objetivarlo, por decirlo de alguna manera, transformarlo en el otro. Y hay algo que vos dijiste que está muy bueno. Vos, cuando describís a estos monstruos que son híbridos, dijiste la parte humana con la que uno puede identificarse y la parte mágica. No dijiste como la parte monstruosa o no. Ese concepto a mí me gusta mucho que está en tu libro, ¿no? El concepto de que lo otro es lo mágico, no es lo que da miedo, sino es la puerta a un universo nuevo. Yo no quiero quemar el final del libro, pero el final está relacionado con esto, ¿no? Es decir, sí, con esta idea. Y desde ese punto de vista me parece maravilloso lo que decís. Maravilloso además que vos con la historia de vida que tenés te identifiques, ¿no? De alguna manera con todo esto, digo, porque ahora que vos lo decís, digo, los vasos comunicantes también con tu vida son como definitivamente muy claros. Bueno, de hecho, Rodolfo, que es el protagonista, juega al fútbol con un chico que se llama Leo, que tiene un papá, que tiene una relación entre ellos dos que no llega a ser exactamente la relación que yo tenía con mi papá, pero cuando yo jugaba al fútbol, mi papá estaba re feliz de que yo hacía un deporte y era malísimo. Yo te aseguro que no nacimos para esto. No. En ese momento era más un centauro, pero por lo caballo. Absolutamente. Pero es muy válido, me parece a mí lo que decís, porque hay un tema de ver la mitología como algo, ¿no? Grecia y Roma, cultura celta, como una cosa totalmente alejada. Vos y yo somos muy fanáticos también, o nos gusta mucho la idea del superhéroe, y es... Totalmente. O Star Wars. Es traer el mito al aquí y a la ahora, y decir, estas estructuras te siguen hablando hasta el día de hoy, porque en última instancia están hablando de problemas o que son irresolubles o que seguimos enfrentando o frente a los cuales todos en algún momento de la vida vamos a estar. Si vos hablabas de la relación vínculo paterno, vínculo filial, es una cosa que, es decir, va a aparecer siempre. Por eso es tan importante una mesa como esta para hablar sobre mitología en la LIG. Mitología acercada a los chicos, pero no como una cosa arqueológica. Tal cual. Sino como algo vivo. Tal cual. Mostrar tu libro, que yo no tuve la posibilidad de tenerlo. Mirá, me da mucha vergüenza mostrarlo delante tuyo, Leo. No, porque los dibujos los hice yo y yo soy un desastre dibujando. Digo, y vos sos un terrible ilustrador, digo. Es decir, vos sos como un hombre renacentista, Leo, porque este gusto de hacer de todo. Y yo sabés que estaba pensando mucho en... vos como ilustrador, como dibujante, llegaste a lo más alto que puede llegar una persona. Y en un momento hiciste un cambio y dijiste, quiero escribir y quiero lanzarme al otro. Y yo decía, este es el llamado de la aventura. Esto es mitología, ¿no? Es decir, es el llamado de la aventura, es el llamado a salir de una situación, un estado de comodidad. Y yo te escuchaba el otro día en una entrevista, vos hablabas de Poli Bernatene, que había ido a tu estudio y que vos le habías dicho, si yo te llamo a trabajar para acá, te estanco. Sí. Y yo decía,
no solamente vos escuchaste el llamado de la aventura, sino que vos fuiste el llamado de la aventura para otro. Vos le dijiste, no te metas en la comodidad, no salís. Ahora, eso es maravilloso, porque cuando Campbell habla de esto, digo, y Campbell está metido en la guerra de las galaxias, pero Al cual, a full. claramente, digo, está hablando de esto, está hablando de lo que ahora llamamos salir de la comodidad, que ahora es casi un lugar común, pero que sin embargo es un paso muy complejo. Entonces yo pensaba, digo, qué gran persona Leo para hablar de este tema. Bueno, hablemos. Hacemos un resumen del libro, por lo menos, antes de. Bueno, te cuento. Básicamente es como si yo hubiera estado en el taller que diste, Leo. Es la historia de un chico que es minotauro en una realidad alternativa que es igual a la nuestra, pero que los seres mitológicos coexisten con las personas normales. Y por supuesto, la idea mía era la idea del distinto, del diferente. Es la misma idea que trabajás vos en tu libro. La diferencia es que en tu libro hay todo un descubrimiento de esas condiciones y acá es algo que está totalmente asimilado. Bien. Este chico que es un minotauro, que es grandote, que tiene todas las características para ser el objeto de discriminación perfecta en un colegio, entra en un colegio nuevo porque tiene un problema, él vive en un internado, vive con un Teseo, es decir, hay un minotauro y un Teseo. Son mejores amigos, pero la mitología dice que no pueden ser mejores amigos. Entonces, en un momento tienen una pelea de amigos y deciden separarlos porque dicen, bueno, estos nacieron para oponerse. De alguna manera está el juego con el tema del destino, ¿no? Yo creo que cuando leemos mitología chocamos automáticamente, sobre todo mitología griega, porque la mitología griega tiene el tema del destino totalmente que nos choca, ¿no? Y es que es casi, podríamos decir, como antimitológico, es decir, porque ese descubrimiento, esa aventura, parecería que está asignada por lo que dice el hado, por lo que dice el destino, por lo que... Entonces mi idea era jugar con ese concepto. A ver, yo entiendo que en la realidad hay un montón de cosas que uno no puede modificar. Digo, ¿no? Es decir, mira, yo voy a contar algo que te escuché contar a vos, Ley, que a mí me quedó marcado. Cuando vos quisiste conocer a quiénes eran tus padres biológicos, no pudiste porque los documentos no estaban. Sí. Digo, hay una realidad contra la que vos chocaste, sí, que era absolutamente inamovible. Sí, porque además se prendieron fuego, se prendió fuego con la enfermera, no sabemos qué pasó ahí. Es decir, ya está. Sí. Pero sobre eso, vos tenés tu campo de decisión, es decir, vos decidiste cómo ibas a procesar eso. Entonces digo, en la vida hay cosas que están escritas. Digo, no es lo mismo nacer en una familia rica que en una familia pobre, no es lo mismo nacer en un país que en otro, eso ya lo sabemos. Pero hay también un campo de decisión. Totalmente. Entonces digo, bueno, ¿cómo operamos sobre ese campo de decisión? Esa era un poco, la idea de la novela es un poco esa, es decir, hay cosas que ya están establecidas. Naciste en Minotauro, ya está. Exacto. Pero ¿y cómo te proyectás para adelante? Bueno, a mí me maravilla lo que planteas, porque tiene que ver con mi intención con la literatura. Y digo, hay muchos autores que también piensan en lo mismo. No dar respuestas cerradas, ¿no? Cuando uno habla del destino, en parte es como decir, bueno, vas a llegar hasta acá y esto va a ser todo. Y creo que algunos libros de la literatura infantil y juvenil que se adaptan, digamos, a los contenidos de las escuelas, a veces es como un paquete cerrado, ¿no? Y a mí lo que me gusta es el hecho de que aquel que toma un libro siempre tenga la posibilidad de sentirse identificado y de pensarse acerca de cómo va a ser su propio futuro. Tal como vos lo estás diciendo, digo, porque si no, el libro termina siendo una receta de cómo debemos comportarnos en sociedad. Y me parece que los mitos, quizás tal vez toda la culpa la tengan los griegos, ¿no? Digo, porque en otros lugares del mundo, los mitos son una invitación a reflexionar. Uh-huh. Son la invitación a que nos planteemos cuál es nuestro lugar en el mundo. Y digo, relacionado con las mitologías de América, pero que yo creo que son de todas las religiones, de todas las culturas precivilizatorias, digamos, siempre está el mito de aquello que está en el bosque, que está en la cueva, que está en la montaña, que está bajo el agua, casi como una advertencia de, mientras vos te lleves bien con la naturaleza, estos seres te pueden acompañar en la aventura, te pueden ayudar, te pueden rescatar. Cuando vos te volvés en contra de la naturaleza, que en definitiva es
en contra de la tribu, porque si le come todos los peces, no tiene posibilidad de supervivencia, es en contra del otro. Entonces, ahí es donde los seres mitológicos se convierten en algo que uno llamaría malo y que en realidad no es así, sino lo que están haciendo es poniendo el límite y esto es algo que nos cuesta incluso en la cotidianeidad, ¿no? Decir, mira, mi libertad llega hasta acá y está todo bárbaro con lo que vos quieras hacer, pero es hasta acá. Y si te pasas de acá, yo tengo que poner un límite, ¿no? Y esto es lo que con lo que pelean los adolescentes todo el tiempo. ¿Dónde dejo que me hagan algo y dónde yo empiezo a poner el límite y decir, déjame de joder, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es una visión muchísimo más dinámica. Yo creo que nosotros, desde el punto de vista mitológico, vivimos como bajo la tiranía de la mitología griega, ¿no? Digo, es decir, como la mitología griega como que es maravillosa, porque nadie va a negar que es maravillosa, pero manda muchísimo de los conceptos que tenemos sobre mitología. Creo que cuando uno se empieza a internar en otras cosas, digo, tiene esta visión que tenés vos, que por un lado es una visión ecológica o hasta respetuosa del entorno en el que estamos, ¿no? Es decir, de uno aprender a convivir con el entorno, de no agotarlo. Yo te escuchaba y decía, bueno, esto es algo que hoy tenemos que hoy que de alguna manera, sin ponernos apocalípticos, pero que de alguna manera es como que el planeta nos está pasando una factura que tenemos que reconocer. Digo, este es un mensaje muy para lo que nos toca vivir, digo, de nuevo, muy relacionado también porque nosotros que ya estamos grandes, Leo, no sé si vamos a cambiar esto, pero los chicos necesitan imperiosamente cambiarlo, porque el mundo que les estamos dejando es un mundo lamentable en muchos sentidos muy evolucionado y en otros sentidos muy, muy triste. Entonces digo, me parece que esa visión y aplicada además a la vida cotidiana, es decir, a esto de decir, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde... De alguna manera, digo, es el poder del relato en última instancia, ¿no? Es decir, el relato como una construcción, como una posibilidad de construirnos, de vernos a nosotros mismos, como ese espejo que nos dice, a ver, mirate, date cuenta de cuál es la realidad que estás viviendo, de qué es lo que te está pasando, de cuáles son las decisiones que podés tomar en base a esto. Yo siento que, y cuando hablo de mitología, por ahí yo soy demasiado amplio y alguno me matará, pero digo, los relatos tradicionales tienen estas mismas estructuras, digo, sin ser tal vez específica y muy técnicamente mitología, pero seguimos hablando exactamente de lo mismo, de estas zonas que nos cuesta manejar normalmente. Y uno dice, ¿y por qué siguen teniendo actualidad estos relatos? Porque vos agarrás Caperucita y para poner un ejemplo en el que es imposible hablar de literatura infantil sin caer en Caperucita, pues sigue siendo un cuento que tiene todo lo que tiene que tener, ¿no? Digo, entonces uno dice, no lo voy a mencionar, pero lo terminás mencionando, es decir, no hay manera. Pero yo pienso, digo, vos se lo seguís contando a un nene y se sigue cautivando. Totalmente. Con el relativo decís, pero acá hay algo, digo, ¿no? Acá hay algo que aún en la simpleza narrativa que tiene, acá hay algo que le está diciendo, que le está necesitando escuchar. Y eso yo siento que es la magia de la mitología, que nos sigue hablando. Y cuando logramos esto de es como que le vamos cambiando la cara, ¿no? Y el laburo nuestro como escritores es ir cambiándole la cara, es decir, vamos a contar la misma historia porque necesitamos escuchar las mismas historias, porque todavía nos siguen dando, no respuestas, porque yo coincido con lo que vos decís, pistas, son pistas, claro, ¿no? Pistas para que empieces a interpretar el mundo que te rodea y para que lo puedas manejar mejor y para que te puedas insertar mejor o saber qué cosas cambiar, a qué cosas te tenés que adaptar. Digo, me parece que ahí la mitología tiene muchísimo, muchísimo para decir cuando la tomamos de esa manera como activa, vivencial, que yo siento que está metida en tus libros, ¿no? Es decir, como una mitología, ni siquiera te digo actualizada, porque sería también como empobrecer, decir actualizamos la mitología. Una mitología que nos resulta un contenedor todavía válido para transmitir lo que queremos transmitir. Yo creo que vos lo dijiste muy bien cuando dijiste el hecho de la mitología viva, ¿no?
Porque además una de las cosas que uno hace cuando cuenta un relato, me pasó con seres mitológicos, es, yo tenía la posibilidad de contar uno de todos esos relatos que había escuchado, pero abriendo la posibilidad de que pudieran preguntarle al abuelo, al tío, acerca de cuáles son las otras versiones y que no hay una que esté correcta. Porque una de las cosas que a mí me preocupa es cuando la verdad es una sola, ¿viste? A mí me gusta esta sensación de que la razón viene de la palabra ración de los romanos, ¿no? Cuando hacían el potaje que compartían, cada uno tenía una ración, un pedazo de la verdad que la conformaban entre todos, ¿sí? Y a mí me gusta esa idea de que cada uno de nosotros tenemos una verdad y lo que tenemos que hacer es ponerla en función de que yo me pueda ver reflejado en las cosas que estoy de acuerdo y en las cosas que no. Y entonces en la discusión es donde empezamos a crecer, porque cuando creemos que las cosas son de una manera o es de otra, entonces todos los grises desaparecen y yo que soy ilustrador, cuando a mí me sacan los grises, me queda poco para trabajar, ¿no? Absolutamente. Y vos decías acerca de contar una y otra vez la historia y hablábamos de la Guerra de las Galaxias, y yo digo, que esto pensando un poco en los escritores que les gusta escribir fantasy, que les gusta escribir cosas para infantiles y juveniles, yo digo, mirá el error que comete George Lucas, que cuando toma Campbell en lo que hoy conocemos como la Nueva Esperanza, que para nosotros era la Guerra de las Galaxias, ahí él lo que hace es toma la estructura, la aprovecha muy bien, entiende qué es lo que tiene que comentar y por eso dentro de 200 años va a seguir viéndose esa película. Y sin embargo, en el episodio 1 o La amenaza fantasma, cuando él trata de completar el relato según la ley, digamos, de Campbell acerca de cómo es el mito, y lo convierte a Anakin en alguien que vino por una relación divina, digamos, ahí destruye todo lo que el resto habíamos construido en base a un mito que era un mito activo, porque no tenía todos los ingredientes, porque no necesita todos los ingredientes, y eso es lo que lo hace que lo completemos nosotros de la manera en que querramos. Donde me lo mostrás, ya no me sirve, ¿no? Absolutamente. Creo que es además mostrar que el mundo es un mundo dinámico, el mundo en el que vivimos, y es un mundo incompleto, digo, ¿no? Y asumir la incompletitud del mundo. Vos recién decías, cuando uno cuenta un mito, ¿no? Cuenta una versión, la versión que uno conoce, la versión que uno se acuerda, y siempre hay alguno que no es así. Y eso es lo que te dicen, no es así. No te dicen, yo conozco otra. Exacto. ¿No? Es decir, es el error, es la imposibilidad. Y a veces son chicos y uno dice, qué bien que hace el trabajo en nuestra sociedad para llegar a que no a esto, digo, porque esto es lo que buscamos, es la respuesta única frente a todo. Exactamente. Y eso es lo que genera, digo, los dogmatismos extremos que condenan, como condenan a nuestra sociedad, ¿no? De manera así tan taxativa. ¿Por qué? Porque hay una sola manera de ver y entender todo. Bueno, la explicación que hice recién es fascinante con respecto a lo que es la razón y esa multiplicidad de visiones. Es un poco lo que hace Campbell en Las Máscaras de Dios, ¿no? Es decir, mostrar cómo hay una multiplicidad de visiones. Digo, la mitología todavía también te sigue hablando de eso hasta cuando como te descorres un poco. Y me interesa mucho lo que decís del no completar, ¿no? Es decir, queremos que la mitología funcione muchas veces como una especie de maquinaria, perfecta donde cada cosa esté en su lugar. Y no hay nada más imperfecto, más difícil de sincronizar que la mitología. Cuando vos te metes a explorar todas las historias de una misma mitología, de una misma región, nunca calzan. Tal cual. Y eso que al principio desconcierta es la principal riqueza que tiene. Porque nosotros, como occidentales, buscamos un mundo donde todo calce, ¿no? Con el racionalismo, digo, buscamos que cada engranaje esté en su lugar y cuando algo sale del esquema que tenemos, nos revienta la cabeza. Y la mitología, desde el punto de vista moderno, es caótica. Tal cual. ¿No? Entonces, eso que vos decís
no necesitaba contarme al principio para que funcione, ¿no? Si yo no necesito que me expliques por qué la abuela de Caperucita vive en el medio del bosque, por qué, es decir, no importa, hay algo, hay un latido en el relato mitológico, porque es un relato que sigue estando vivo. Y además, al estar vivo, nos permite otras lecturas y la creación de otros mitos. Absolutamente. Mirá, volviendo a la Guerra de las Galaxias, digo, lo utilizamos como referencia primero porque se nos canta. Porque nos encanta. Obvio. Pero además, porque me parece que cualquiera puede entender más o menos de lo que estamos hablando, porque de alguna manera la referencia llega. Sí. Cuando George Lucas crea este imperio, ¿no? Lleno de gente igual, los Stormtroopers todos iguales, clones, es más, todos exactamente iguales, él tiene una idea acerca de lo que a él le está pasando, que es luchar él contra el imperio del cine, ¿no? Él quería salirse de esa maquinaria, que quería que todas las películas fueran iguales, y un poco su metamensaje tenía que ver con eso. Ahora, fíjate que cuando nosotros lo recibimos, a mí me importa nada la maquinaria del cine norteamericano. Ahora, me sirve muy bien la representación del imperio, que para mí es Estados Unidos, digamos, y todos los países aquellos que consideran que todos debemos ser iguales, uniformados y de pensamiento único. Y por otro lado, me muestra sin quererlo, sin darse cuenta, porque el mito vive adentro de nosotros, aunque no lo tengamos consciente, me hace ver de que los poderes diferentes son los que hacen en minoría una fuerza irreductible, ¿no? Como la de los galos en Asterix, absolutamente. O como los X-Men, que son esos superhéroes fuera de la estructura, ¿no? Coherente del héroe impoluto. Digo, al momento de mostrarme los rebeldes como gente que viene de distintos planetas, que son monstruos cada uno desde la visión del otro, donde un androide y una persona y un ser extraño como Chewbacca pueden ser todos un equipo, y ese equipo hace familia, y a esa familia no hay manera de que un imperio que piense todo de manera uniforme lo pueda vencer, porque la cantidad de riqueza de ideas hace que sea imposible. Digo, ese mito, George Lucas creo que ni se le cruzó por la cabeza en pensarlo, ¿no es cierto? Pero está ahí y uno lo puede sacar, digo, porque son no totalmente polisémicos, muchísimas posibilidades de interpretación, digo, muchísima riqueza. Vos sabés que cuando los profes de literatura enseñamos, siempre también, sobre todo los textos, bajamos como una interpretación única, es decir, parecería que la única manera de pensar un texto es la forma en la que yo digo que hay que pensarlo, ¿no? Pienso en un texto como Casa Tomada, ¿no? Es decir, Casa Tomada, no sabemos cómo se explica. Sin embargo, a veces quieren bajar una explicación única y hegemónica, como si de alguna manera Cortázar hubiera dejado una explicación de qué es lo que quise decir. Digo, y no entendemos que el arte se basa en la libertad. Entonces, y esa libertad también es una libertad, no solamente que tiene el artista para, como en Casa Tomada, dejar de contar lo que parecería ser lo más importante, digo, no contarlo, sino que además es una libertad interpretativa para que cada uno de nosotros también interprete a su manera eso y encuentre las respuestas que está buscando. Ahora yo digo, los libros más maravillosos que uno a medida que va creciendo va sacando libros de la lista, ¿no? Maravillosos, y va dejando, son esos libros, desde mi punto de vista, que uno leyó cuando tenía 7 años y el libro tuvo un significado, lo leyó a los 15 y tuvo otro significado, lo leyó a los 20 y tuvo otro, lo leyó a los 30 y tuvo... Es decir, esos libros que nos van hablando al corazón de distinta manera en distintos momentos de nuestra vida. Y el mito es impresionante, pero lo leemos de chico, lo leemos de grande, lo leemos... Y yo creo que cuando lleguemos a los 80 años, que nos falta un montón, leo igual, pero cuando lleguemos, vamos a encontrarle otras cosas. Tal cual, tal cual. Y yo creo que ahí es donde estás llegando a un nudo que a mí me parece re interesante. Cuando yo escribí sigo escribiendo todavía esta serie de libros de vínculos, que es donde está Monstruo, una de las cosas que me dicen a veces algunos docentes es, mira,
yo no sé qué le tengo que decir a los alumnos cuando hablamos de tal libro o de tal, digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de monstruo? Y entonces yo digo, mira, a veces, digo, yo soy hijo de docentes, ¿no? Mis padres adoptivos, mi papá era profesor en la Facultad de Ingeniería y mi mamá era maestra. Y yo les digo, mira, a veces lo mejor que puede hacer un docente es abrir la puerta para que todos los alumnos piensen lo que tengan ganas, discutan todo lo que tengan ganas y que no haya una respuesta única. Me parece que es como lo mejor que le podamos dar a la educación es que no haya una respuesta única, ¿no? No todo es matemática, ¿no? Eso que vos decís es totalmente revolucionario dentro del ámbito educativo, porque los que educamos tratamos de llegar siempre a una única respuesta. Y es terrible eso, porque es totalmente reduccionista, ¿no? Es decir, y esto de la utilidad, ¿no? Te doy un libro, ¿para qué? Claro. Y a ver, yo entiendo que la literatura tiene una utilidad, no pienso que la literatura sea completamente inútil, como decía Oscar Wilde, ¿no? El arte es totalmente inútil, digo, sabemos que lo decía irónicamente, digo, pero creo que no tiene una utilidad que sea tabulable por el sistema. No, digo, nosotros tenemos un sistema, digo, que todo lo reduce a números. Entonces, de repente, digo, el alumno es un 1 o es un 10 y tiene que moverse dentro de esos patrones. Y la educación parecería que es un 1 o es un 10 y siempre tenemos que movernos dentro de esos patrones. Y hay un montón de cosas que uno siembra en la persona y que tal vez terminan germinando muchísimo tiempo después. A mí me pasa encontrarme con alumnos que son terribles en el aula y que uno tiene sus dificultades para llevarlo, y cuando se los encuentra mucho tiempo después, yo aprendí, y uno dice, pero jamás hubiera pensado que estabas aprendiendo algo. Claro. Sin embargo, estaba pasando porque tenemos como esquemas que son muy, muy carcelarios, que son el laberinto del Minotauro, ¿no? Digo, es decir, es esto y de esto no se puede salir y empezá a circular por acá porque no vas a salir de esto. Y es como vos decís, de repente una película como La Guerra de las Galaxias rompe ese esquema de decir, mira, esto parecería que esto es lo establecido, pero sin embargo no. Es decir, Luke está condenado a ser un granjero, teóricamente. Tal cual. Digo, ¿no? Y sin embargo termina rompiendo con esa idea. Y cuando vos recién decías gente totalmente distinta que está... Pensaba en uno de los grandes mitos de la literatura, o por lo menos que a mí me parece, en Moby Dick, digo, ¿no? El barco de Moby Dick es gente que proviene de distintos lugares del mundo y están metidos ahí adentro, persiguiendo un sueño que no se termina de saber exactamente para dónde va, digo, pero ese libro tiene una magia, para mí que es una magia que lo relaciona con el mito, que es esa primera maravillosa línea de, supongamos que me llamo Ismael, es decir, ¿sabés que todo esto es una invención? Y vos tenés que empezar a descifrar qué es lo que te quiero decir con esto. Y el mito es eso. ¿Sí? Es decir, mira, te estoy hablando de monstruos, pero no te estoy hablando de monstruos, estoy hablando de otra cosa. Tal cual. Y hay un laburo ahí que casi diría que se hace solo cuando el mito llega al corazón y a la cabeza de una persona, que el mito va creciendo. Yo escuché el mito del Minotauro y calculo que igual que vos, Leo, cuando éramos chicos. Y eso fue creciendo adentro nuestro. Sí. Porque de alguna manera, digo, no lo olvidamos. Y hay historias mitológicas que uno las escuchó de chico y que realmente te acompañan toda la vida. Y mucho tiempo vos no sabés por qué. Es decir, yo no sé por qué tengo fijación con esta historia y en un momento la historia calzó. Es decir, dijiste, por esto, había algo que yo no había terminado de cerrar y esta historia me estaba hablando precisamente de eso. Bueno, a mí me pasaba con la discusión que tenía con mi viejo. Mi viejo me decía que dibujar historietas en Estados Unidos, yo quería hacer superhéroes para Marvel, me decía que era imposible. Mira, eso es imposible. Él quería que yo estudiara ingeniería, entonces me decía, mira, acá en La Plata, yo soy era el decano, él era el jefe de cátedra de la materia más complicada, dice, vos imaginate, me va a tener a mí como profesor, yo me quería suicidar cada vez que decía eso. Y yo no puedo no relacionar esto con Dédalo, Ícaro, digo, es decir... Digo... Pero claro, es lo mismo. Y entonces en un momento papá me dice, mira, ser ingeniero es genial. Yo le digo, mira, papá, en La Plata hay muchos ingenieros. Dice, sí, pero mira, lugar para los 10 mejores siempre hay. Y me dio la respuesta ideal.
Le digo, no, mira, yo voy a hacer historietista porque el lugar para los 10 mejores siempre hay. Lo que pasó con eso, además que durante 6 meses no me habló, porque estaba recaliente de que lo hubiera ganado con sus propias palabras, lo que empecé a darme cuenta es algo que Liliana repetía muchas veces, cuando digo Liliana, es Liliana Bodoc. Liliana decía, como no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Yo no sabía que no se podía llegar a ser superhéroes, historietas de superhéroes. Para mí era algo que de alguna manera tendría que poder hacer. Y en algún lugar de mi cabeza yo creo que estaba el susurro de Luke diciendo, si yo estaba condenado a estar en una granja en el último planeta del universo y terminé disparándole a la estrella de la muerte para destruir el imperio, ¿por qué vos no podés? Y ahí es donde yo, en mi primer laburo profesional, digamos que yo considero que fue mi primer laburo, fue haciendo asistencia de lápiz para el Increíble Hulk en Marvel. Ahora, yo estaba en el nivel necesario para hacer historieta de superhéroe, ni cerca, pero había, digo, entre mis amigos había gente que dibujaba mejor, que estaban en Bellas Artes conmigo. Pero lo que había era, yo creía que era posible, no me iba a rendir fácil, y yo sabía, por todo lo que conocía de los mitos, de que siempre hay una fuerza que está por encima de uno, más allá de uno, que hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Digo, y esto también es un elemento que los mitos nos traen, porque primero nos vuelven humildes. Mientras estuve yo subido a mi caballito de cristal pensando de que yo era el mejor dibujante del mundo, no había manera de que yo hubiera podido trabajar en ningún lado. De hecho, yo llevé mi trabajo para Fierro el año anterior de entrar a hacer a Marvel, y en Fierro me devolvieron la cosa y me dijeron, flaco, dedícate a otra cosa. Y tenían razón, yo estaba montado en mi propio ego. Cuando uno sabe que hay algo superior a uno, está por encima de todo lo que uno puede llegar a imaginar, entonces uno entiende que de alguna manera uno es un instrumento, además de ser parte de una gigantesca maquinaria que es mucho más interesante en todo caso, porque siempre es una aventura de la cual uno puede salirse cuando quiera, y que en definitiva me llevó a hacer algo que otros consideran que es imposible, ¿no? Absolutamente, digo, eso es lo que, ¿no? Lo que Campbell llama el viaje del héroe, ¿no? El salir el salir del universo conocido implica también un acto de humildad, es decir, hay un universo desconocido, es decir, hay un lugar, hay un ámbito donde no me voy a sentir tan cómodo como en casa, que es el lugar del ego, ¿no? Es decir, el lugar de creer que yo sí puedo, digo, y me va a llevar a otro ámbito, que es al ámbito del desafío, ¿no? Digo, Campbell proponía esto de las pruebas, ¿no? Las pruebas que uno tenía que superar además con la ayuda de un maestro. A mí me encanta, yo, igual que a vos, la figura del maestro, ¿no? La figura del maestro que aparece en la mitología, a veces un poco encubierta, y uno piensa en Merlín, digo, como ese gran maestro que tiene el ciclo artúrico, digo, la figura del maestro, la figura de la persona que va y ayuda, que va y guía, que va y muestra. Vos la mencionabas a Liliana Bodoc, que entiendo que es un poco para vos representa un poco esto también. Y creo que todos tenemos eso. Y eso también implica un acto de humildad. Reconocer que tengo que tener un maestro. Yo no sé si te interesa el tema del karate y todo, pero ahora está tan de moda Cobra Kai. Yo lo miraba y decía, me fascina, pero ¿sabes por qué me fascina? Porque trabaja el vínculo maestro-alumno. Totalmente. Que es tan significativo y tan menospreciado, porque como decía nuestra sociedad, tabuló todo, convirtió la educación en una máquina. Y perdimos esa magia, porque es magia lo que pasa entre un verdadero maestro y un verdadero discípulo. Saquemos el término alumno. Discípulo. Hay una magia ahí. Digo, es decir, lo que vos decías cuando hablabas de, mira, no te tomo en el estudio porque te estoy... Eso es ser un maestro. Sí, totalmente. Es mostrar un camino. Es decir, mira, hay un camino que no estás viendo y tal vez este es el camino que tengas que recorrer. Creo que ahí hay un valor que está muy metido en la mitología, que es el valor de
el que ayuda, ¿no? El ayudante, el que acerca ese elemento o esa mirada que se necesita para superar la dificultad y que está vinculado con esto que decís vos de hay un orden superior. Entonces, cuando uno entiende que hay un orden superior, uno tiene que bajar un poco del caballo y entender no que eso es un menosprecio, sino que uno puede ocupar un lugar dentro de eso. Bueno, a mí cuando en la Fierro Cassioli me dijo, flaco, dedicate a otra cosa, fue lo mejor que me pudo haber dicho en ese momento. Yo sé que por ahí suena como terrible, ¿viste? Que te diga... Suena terrible, claro que sí. Pero, mirá, yo un año y medio después, en el Palais de Glass, hacía una muestra con mi estudio y compartíamos sala con la gente de Fierro. Y lo tuve en la presentación ahí al lado y mi idea era agradecerle, porque en definitiva fue un caballo para decírmelo, pero a mí era lo que yo necesitaba, era el momento en que yo necesitaba para bajar los humos, y cuando uno vacía esa copa que tiene interior, ¿no? Llena de lo que sea, la pude llenar con conocimiento, pude aprender. Y no quiero salirme de este tema sin saber quién es tu Merlín. ¿Quién fue tu Merlín? Yo creo que he tenido varios y creo que en muchos casos mucha gente que ni siquiera la otra persona sabe que es el maestro, ¿no? Ajá. Pero mucha de la gente que nosotros tenemos, yo tengo un Merlín que vos conocés, de hecho nosotros nos conocimos por intermedio de él, pero Damián Blasvides es un poco para mí una persona que me ha mostrado el camino en más de un sentido. Y cómo se siente unido uno a las personas que sienten que son sus maestros. Leo Yola es otra persona que yo siento que ha sido mi Merlín, que ha sido la persona que me ha mostrado el camino en más de un momento. O sea, es que con Leo a mí me pasó una cosa muy particular. Yo estaba por dejar de escribir porque había perdido ya un concurso atrás de otro. Perdí el último concurso, fui finalista del concurso, dije, este es el mío, perdí y dije, ya no puedo más, que voy a dejar pasar una semana. Dije, no voy a escribir en esta semana. Y si al final de esta semana no pasa nada, yo abandono. Mirá. No lo conocía a Leo Yola. Él había sido jurado del premio que yo había perdido y me llamó por teléfono. Él copió el teléfono del sobre. No, Leo es una persona única. Me llamó por teléfono para decirme esto. Dice, Ezequiel, yo leí tu novela, lo que haces es bueno, tenés que seguir. Pero mira, esto yo lo dije un domingo. El sábado me llamó por teléfono. Claro. Si vos decís, el domingo era listo. Era el último día. Entonces vos decís, che, esto es magia. Claro, tal cual. Yo a Leo me lo cruzo, no sé, una vez por año. Sí, pero cuando lo veo, el amor que tengo, sí. el abrazo que lo doy, no se lo doy a nadie. Sí, a mí me pasa lo mismo. Porque te muestran el camino. Sí. Te muestran el camino. Ahora, y vos decís, yo no sé cómo pasó, es decir, no, esto es mágico. Es mágico. Es decir, que el día que vos decís, yo esto lo dejo, mira, y al año, digo, estaba publicando esas novelas que habían perdido, las estaba publicando las dos juntas. Mira. Es decir, las cosas van enganchando. Yo no te puedo decirte te estaba entindando el increíble Hulk, me encantaría decirlo, lo mío es como mucho más humilde, pero en última instancia, digo, yo estoy seguro que la sensación que tuviste vos y que tuve yo es la misma, es comparable, ¿no? Porque no importa lo que uno haga, dónde está, importa que cuando uno siente pude superar todo esto y como vos decís, y con un laburo para llegar a los logros en la vida, con un laburo sobre el ego, sobre todo. De ir matando el ego, de aprender a valorar lo que uno hace, pero al mismo tiempo decir, mira, bajate del caballo, tranqui. Y uno se da cuenta que desde abajo las cosas se disfrutan más. Yo estoy de acuerdo, yo creo que además uno lo que tiene que preocuparse es por hacer el camino que está haciendo uno. Digo, ser asistente de lápiz es como el primer mini escalón, ¿viste? Y yo lo cuento con mucho orgullo porque fue la posibilidad para entrar en un mundo más grande. Yo terminé trabajando en Animaniacs, que era una serie que a mí me encantaba, pero la historieta la iban a dar de baja, la iban a cerrar, entonces me dicen si yo quería dibujarla y yo le dije que sí. Yo, Leo, te vi dibujando personajes de la Warner y sos lo más grande que hay. Sos lo más grande que hay. Pero es el hecho de divertirse, ¿viste? Cuando yo no tomo dimensión de lo que estoy haciendo.
Y esto yo lo aprendí en la Comic Con, allá en San Diego. Yo cuando a mí me invitaron la primera vez a firmar en el stand, además de DC, imagínate. Y lo tenía enfrente mío firmando el primer día a Jim Lee, que fue el tipo que llevó a los X-Men al cielo, y en ese momento dibujaba a Batman, estaba haciendo silencio para DC Comics. Entonces yo le digo a la chica que estaba ahí en el stand, le digo, mirá, discúlpame, yo no puedo firmar enfrente de Jim Lee. ¿Te das cuenta? Es una falta de respeto. Y entonces le digo, mira la cola que tiene el tipo tenía como una cola de 300 personas, y la chica mira la lista, me mira y me dice, no, dice, esa cola es suya. Y de buenas a primeras, el mundo había perdido sentido y lo tenía y no entendía yo qué. Me senté, empecé a dibujar, y en un momento alguien atrás mío me dice, me encanta cómo dibujás, qué bueno, los personajes de Warner, y yo iba respondiendo, viste, mientras dibujaba. Y cuando me doy vuelta, era Jim Lee, que había dejado de firmar y se había venido a verme a mí, y nos sacamos una foto. Y ese año me pasó varias veces, entre ellas con Bradbury, que estuve hablando como media hora. No, me muero, Leo. Y ahí es donde yo me di cuenta de que el problema lo tenemos nosotros. Cuando endiosamos a alguien, o cuando lo ponemos muy por debajo nuestro, nos estamos perdiendo la posibilidad de conocer a alguien de igual a igual. Por eso a mí no me gusta que me traten de usted, por eso a mí no me gusta de que me hagan demasiada fiesta, porque si no me pierdo la posibilidad de esta charla como la que tenemos nosotros, de igual a igual, y eso es lo que en definitiva importa. Y además, el camino de Jim Lee es el camino de Jim Lee. El camino de Bradbury es el de Bradbury, y el mío es el mío. Y a mí me costó un montón. Yo creo que ahora en la cuarentena terminé como de atar algunos cabos, de, mirá, si tengo 200 me gusta en una foto que pongo en Instagram, o tengo 1000, o tengo 5, ¿sabés qué? No importa. Lo importante es, cuando vos lo estás haciendo, ¿la estás pasando bien? Tal cual, tal cual. ¿Es tu camino? Claro. Estás recorriendo tu camino. Si estás recorriendo, es decir, podrías, Leo, ser ingeniero, como quería tu viejo, digo, y tener, no sé, 2000 me gusta, pero no sos feliz. Es decir, en última instancia, digo, sacar la palabra felicidad, no sos pleno, vamos a poner, porque no, la felicidad tal vez es un concepto más discutible, pero pleno. ¿No? Es decir, cuando uno recorre su propio camino, uno es pleno, al margen que tiene altibajos, pero uno sabe que está transitando lo que tiene que transitar. Y además yo creo que porque sabemos de mitos, de que cuando uno está en el lugar correcto, haciendo lo que debe hacer, el universo viene a uno, ¿no? O sea, parece como si todas las probabilidades... Absolutamente. Es decir, ese orden que buscamos a través de la razón se produce más por una cuestión emocional o espiritual, ¿no? De estar en el lugar donde uno tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer. Y ahí me gustaría traerlo a Leo Yola en su propia historia, digamos, ¿no? Supongo que la conocerás, digo, un tipo que vivía en la Villa 31, que quería escribir y que no tenía computadora, y que se iba fuera de la villa a un locutorio a mandarse mails escribiendo lo que él necesitaba escribir. Y en algún momento uno entra a un concurso en Francia, manda un cuento, lo gana, y el gobierno se tiene que pelar los pies para buscarle documento, hacerle el pasaporte y todo para poder llevarlo a Francia y que él pueda recibir su premio, ¿no? Y digo, esto es lo que en realidad importa. Sí. No importa en qué lugar estamos, no importa todo lo mal que le está pasando a uno, evidentemente cada uno de nosotros estamos destinados a hacer algo importante. Ahora, el problema es que le ponemos precio a lo importante que tenemos que hacer. Sí. Y nosotros sabemos que en la mitología el único precio es el haber hecho la tarea que teníamos que hacer. Absolutamente. Este es el chiste, digamos. Por eso la mitología es tan importante, pero en realidad, por eso los relatos que están escritos por gente que tiene a la mitología como parte de su acervo, nos sirven para ver que en realidad lo único que tenemos que hacer es aquello que creemos que tenemos que hacer. Aunque eso sea... Yo por eso siempre me enojo con los hindúes con el tema de, bueno, naciste pobre, viví pobre, ¿no? Esta cuestión de... No.
naciste pobre, tenés algo para hacer ahí, fíjate a ver qué haces. Obviamente, en un primer momento no va a ser estar en un yate privado. No. Pero también te pregunto, ¿qué carajo haces en un yate privado? Absolutamente. Digo, es decir, y eso es cuando la mitología entra en jaque o pone en jaque lo que nosotros consideramos que es la normalidad o es el éxito, ¿no? Digo, es decir, y acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un camino, estamos hablando de un periplo, de un sendero, de estar en el lugar donde uno tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer. Y pienso para cerrar esta mesa, y yo me quedo toda la tarde, Leo, hablando, pero digo, qué importante que es que entre todo lo que aprenden, maravilloso que se aprende en la escuela, los chicos lleguen a esto. Que lleguen a esos relatos que te van a acompañar toda la vida y que te van a marcar un camino, que van a ser relatos que son maestros, como decíamos recién, que te muestran caminos. Les digo, ¿cómo no enseñar mitología? Mitología viva, mitología activa, mitología traída a la realidad actual, pero con esos mismos esquemas y esas mismas pulsiones de la mitología más clásica. Digo, definitivamente los relatos mitológicos siguen siendo fundamentales para la formación de la educación emocional, de la educación, diría, ética, de la educación como personas y de la búsqueda que como personas nos tenemos que proponer realizar en nuestra vida. Porque nada más triste que tu objetivo sea pasear en un yate. Digo, ¿no? Digo, es triste. Es triste que ese sea el objetivo de tu vida y no decir, estoy haciendo esto que es para lo que siento que nací o que llegué a este mundo para hacer esto. Digo, ¿qué más plenitud podés lograr que esa? Si vamos en un yate, por lo menos que vayamos por el Nilo a ver si encontramos alguna pirámide que nadie encontró. Absolutamente de acuerdo. Leo, ¿sí? Para mí un placer hermoso compartir esta mesa con vos. Yo creo que nos la debíamos porque nos conocemos desde hace tiempo, pero hemos tenido así una relación muy esporádica y no sé si vos te merecías estar conmigo, pero para mí es un súper privilegio estar con vos. Creo que merecías un partener mejor, pero es lo que tocó y yo estoy muy agradecido, pero realmente muy agradecido. Una alegría muy grande haber compartido esto con vos. Así que, mira, Ezequiel, yo te voy a decir la verdad. Creo que es una de las mesas que más he disfrutado. Bueno. Una de las cosas que a mí más me fascina es la gente que está fascinada de la vida, ¿viste? Entonces, uno de esa manera puede, cualquier cosa que comparte, porque nosotros hemos compartido hasta empanadas, digamos, que absolutamente, a las cuales les dimos la categoría de mítica, digo. Tal cual, con Guillermina, que obviamente quiero mandar un saludo, que es una... La tengo acá al lado y te está saludando. Pero sensacional, tan cálida, tan agradable. Y esto tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, Ezequiel. No es casual que tengamos un amigo como Damián, a lo cual los dos admiremos de la misma manera, porque tiene que ver con que él es un tipo que está viviendo la vida para cosas importantes, y a lo que me refiero con cosas importantes, es algo que nos saque de nuestro lugar de confort, nos haga pensar y nos haga mejores personas. Y esto en definitiva es lo que estamos tratando de decirle a los docentes y a los chicos que tengan la posibilidad de escuchar esta charla. Digo, a veces no importa quién es el que lo está diciendo, sino lo que importa es el mensaje, y el mensaje en definitiva es, tenemos que utilizar el tiempo para pensarnos. Sí, absolutamente. ¿No? Así que yo te agradezco enormemente, y me gustaría que repitamos esta misma situación. Absolutamente, Leo, absolutamente, me encantaría. Totalmente. Bueno, Leo, mil gracias. Mil gracias a vos y de verdad que fue un placer.